invitado a Juan Carlos Ortiz. Ahorita quiero que él mismo se presente, pero quería públicamente pues darle el agradecimiento no solo por su generosidad de haber compartido su conocimiento, de gastar su tiempo y su espacio de manera generosa, sino pues en toda la asesoría que en otros aspectos nos ha dado maestría. Entonces quería agradecerle. Entonces te doy la palabra para que te presentes, nos cuentes quién eres, aunque ya estaba anunciado en todos el tema donde se hizo la difusión de tu charla. Quisiera que tú contaras y te presentaras tú mismo, Juan Carlos. Bueno, doctora Diana, a todos muy buenas noches, un cordial saludo. Para mí es un gusto acompañarlos, estar con ustedes, agradecerle a la doctora Diana Cuervo y a Maestría por esta posibilidad. Bueno, pues, ¿quién soy yo? Esto es, hasta a veces es difícil hablar de uno mismo, pero pues hay que hacerlo. Bueno, yo soy comunicador social, periodista, tengo una especialización en gerencia social, y bueno, candidato a magíster en gobierno y políticas públicas. He trabajado los temas de accesibilidad, de comunicación incluyente, he trabajado en entidades públicas como la Secretaría Distrital de Integración Social, la Cámara de Representantes y en entidades privadas como el Consejo Iberoamericano de Diseños y de Construcción Accesible (CIDCA), con quienes realizamos productos como el Manual de Turismo para Todos. Y también he dado algunas cátedras en universidades como la Manuela Beltrán, Uniminuto y la Pontificia Universidad Javeriana. Ya cerca de 10 años en estos temas de inclusión y de accesibilidad, enfocado en la comunicación y en la capacitación a diferentes funcionarios. Bueno, pues yo creo que comencemos en forma para no dar más largas al tema. Hoy vamos a hablar de un tema denominado trabajo inclusivo, un derecho y un deber. Y ese es un tema muy importante porque siempre hablamos que el trabajo es un derecho y por supuesto, y más adelante lo vamos a ver por qué. Pero también es un deber, y es un deber para quienes son implicados en este tema. También debo decir que he trabajado en el Convenio de Cooperación Internacional Ágora Colombia, que es un convenio de cooperación que brinda oportunidades de inclusión laboral a personas con discapacidad visual, tanto la oportunidad como una ruta de inclusión. Por lo tanto, pues es una experiencia interesante que contaré aquí y que pues traigo para poder hablar de este tema. Decimos que la inclusión laboral es un derecho. Y es un derecho en Colombia. Todos tenemos derecho a un trabajo digno, decente, de acuerdo a la Constitución Política, en el artículo 25, el trabajo es un derecho y una obligación social. Y goza goza en todas sus modalidades. Y es muy importante decirlo, es un derecho y una obligación social. A veces nosotros buscamos trabajo, pero muchas veces cuando llegamos a trabajar se nos olvida que también tenemos unas obligaciones sociales y también los empresarios las tienen con nosotros, el Estado, etcétera. Yo dije al principio que esta conferencia se llama El trabajo, un derecho y un deber. Y vamos a ver por qué es un deber. Es un deber en cuanto todos tenemos obligaciones a la hora de desempeñar un trabajo. Yo, a nivel personal, tengo las mismas obligaciones y deberes que cualquier persona sin discapacidad a la hora de desempeñar un trabajo. En las entidades públicas y privadas que he estado, a mí no me han contratado por discapacidad. Me han contratado por capacidades, por habilidades, y si hago bien las cosas, me va bien. Ahora, si las hago mal, también me llaman la atención y me pueden sacar. Y ese es uno de los temas que vamos a abordar más adelante, pero que se los dejo como adelanto de manera especial a los abogados y a los gerentes de recursos humanos que nos acompañan. Y es que sí se puede despedir a una persona con discapacidad. Ese es un mito que existía, que no se puede despedir en Colombia, y sí hay unas causales por las que se puede despedir. Por lo tanto,
Yo digo que es un derecho, yo tengo derecho al trabajo, pero también es un deber en cuanto yo debo cumplir con mis obligaciones, claro está, luego de unos ajustes razonables que se deben dar. Hay una normatividad de inclusión, vamos a repasarla rápidamente, igual ustedes van a tener esta presentación muy pronto a partir de mañana en la página web para que esta presentación acompañará pues este video y para que les sea de consulta. Lo primero que en Colombia se empezó a manejar como inclusión laboral desde lo legal fue la Ley 361 de 1997 en el capítulo cuarto. Todo el capítulo cuarto de la Ley 361, la denominada Ley Klopatowski, en cuanto quien era senador de la República en ese momento, Jairo Klopatowski, dio todas las peleas legales en el Congreso y todos los debates para que esta ley pues se promulgara. Entonces, de inclusión laboral se comienza a hablar en Colombia desde la ley 361 del 97, es decir que de inclusión laboral llevamos hablando prácticamente 23 años. ¿Qué hemos avanzado o qué nos falta? Pues ya miraremos. La ley 1618 del 2013 también nos habla de la inclusión laboral en el artículo 13 de todos los temas de inclusión laboral. Este es un tema muy reciente en Colombia. Debo decir que estoy hablando desde la inclusión laboral, desde personas con discapacidad, y es el enfoque de esta charla, sin decir que la inclusión se limite solamente a discapacidad. La inclusión tiene que ver con todos los grupos que históricamente han sido excluidos, personas con discapacidad, indígenas, afros, raizales, palenqueros, pero hoy nos vamos a concentrar en personas con discapacidad. Otros temas legales importantes son el decreto 2011 del 2017, es para el tema de vinculación laboral en el sector público. Desde el año pasado, todas las entidades públicas ya tuvieron que comenzar a vincular personas con discapacidad. Hay unas tablas de vinculación laboral que pues algunas entidades han cumplido y las que no, pues ya los entes de control harán su tarea. Pero es importante decir para el sector público que debe cumplir este decreto, el decreto 2011 de 2017. También se encuentra el decreto 392 de 2018, el cual refiere cuáles son también los incentivos y la normatividad frente al tema de la contratación pública, que es muy importante. Y también hay algo importante y es la resolución 049 del 2019 del Ministerio de Trabajo, la cual da las directrices para que una persona pueda ser retirada de su trabajo. Una persona con discapacidad puede ser retirada de su trabajo en tanto no cumpla con sus deberes. ¿Y cómo se demuestra eso? Con un debido proceso, como lo dicen los abogados, hay que probar que no ha cumplido. Porque en ocasiones a uno le dicen, yo lo quiero sacar, ¿y por qué? Porque sí, pues no, también hay que mostrar el debido proceso, pero cuando se muestre, y cómo se muestre, pues con las pruebas, hay que demostrar que la persona no ha cumplido, que yo le he hecho actas de compromiso, que le he hecho seguimiento. Si la persona no cumple, pues se tiene que ir también como cualquiera sin derecho a nada más. Simplemente se va ante el inspector de trabajo y se demuestra con pruebas que efectivamente pues la persona no cumplió. Esto lo digo para hacer una balanza en que hay normatividad que respalda la inclusión laboral, sí, pero también hay normatividad para decir, oye, esta persona no cumplió y yo cómo hago, pues también tengo unas herramientas para poder proceder. Bien, quiero hablar de los beneficios de la inclusión laboral. Seguramente hay muchos empresarios nuevos en este tema que nos están viendo y quieren saber, bueno, ¿yo qué obtengo? Yo vinculo una persona laboral, una persona con discapacidad en ámbito laboral, ¿y qué obtengo? Pues puede obtener preferencias en procesos de licitación. Básicamente, ¿qué obtiene? Que si tiene vinculado mínimo un 10% de personas con discapacidad en la planta o en el proyecto, va a tener beneficios. Va a tener un beneficio en el desempate en una licitación. Es decir, si yo como empresario me presento a una licitación con el sector público, tuve empate con el segundo proponente, yo tengo una ventaja por contar con una persona con discapacidad. Ojo, que esa persona tenga certificado de discapacidad, es el documento para poder demostrar
que cuenta, pues que tiene esta condición, esta situación, y efectivamente pues lo puede tener allí. Y también tiene preferencias en créditos de organismos estatales siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas que beneficien pues a la población o al proyecto del que se está trabajando. Esto está en el artículo 24 de la ley 361 de 1997. Así que sí hay beneficios. Lo importante es acudir a estos beneficios y arriesgarse. ¿Cómo estamos hoy en inclusión laboral en Colombia? Aquí hay dos artículos o dos documentos de referencia que los van a tener en la presentación. Uno es el informe Inclusión Laboral en Colombia de la Fundación Corona, cómo estábamos en 2018-2019, y vinculación laboral de personas con discapacidad al sector público. En resumen, ¿qué podría yo decir? ¿Cómo estamos en Colombia hoy? Yo creo que hemos avanzado. Hoy en Colombia hay más inclusión laboral que hace 20 años. Por lo menos hoy hay cerca de 3.100 personas con discapacidad vinculadas al sector público. Hay otro tanto en el sector privado. Si hay unas discapacidades a revisar, por ejemplo, en el sector público, la discapacidad, una de las discapacidades que menos se vincula es la discapacidad visual y también pues las discapacidades psicosociales y la discapacidad múltiple. Es increíble que la discapacidad visual, por ejemplo, no se vincule al sector laboral cuando en proporciones en educación son quienes más han tenido oportunidades en el sector educativo y hay unas tecnologías que hacen que la persona con discapacidad pueda desempeñarse laboralmente. Entonces, en eso estamos. Cerca de 3.100 personas vinculadas al sector público, otro tanto en empresas del sector privado. No voy a decir nombres, pero sí puedo dar ejemplos. Los call centers en Colombia han sido ejemplos de vinculación laboral, por ejemplo, de personas con discapacidad visual. Los almacenes de cadena han vinculado a muchas personas con discapacidad cognitiva y es muy importante. También la discapacidad física ha sido vinculada. ¿Qué nos falta? Sí, pero yo considero que hemos avanzado y también pues que hay unas entidades que les van a apoyar en la inclusión laboral. Pues se van a decir, bueno, ¿y a dónde acudo yo para la inclusión laboral? Voy a hablar primero, bueno, de hecho aquí están en esta diapositiva, los deberes para los empresarios. ¿Cómo hacer una inclusión laboral efectiva de una persona con discapacidad? Yo he sacado estos deberes, pueden haber más, estos son los que yo considero que son necesarios. Lo primero es que defina el perfil, cargo y funciones. Debe definirlo. ¿Qué lo voy a colocar a hacer? Ojo, de acuerdo a sus capacidades, no a su discapacidad. Porque puede que sea, tenga una especialización, puede que tenga una discapacidad auditiva, pero como yo no sé qué ponerlo a hacer, entonces lo coloco en la fotocopiadora. No, debe medir sus capacidades, su experiencia, su hoja de vida. Entonces, defina el perfil de cargo, las funciones. ¿Qué lo voy a colocar a hacer realmente acorde a su nivel? Asesórese de. Aquí hay unas entidades que les pueden a ustedes asesorar en este tema. Seguramente hay otras más. Yo he colocado un listado de las que considero pues tienen una mayor relevancia en Colombia en estos procesos. Besbaris. Besbaris ha trabajado unos procesos muy interesantes con población con discapacidad cognitiva, en capacitación, formación y en ubicación laboral, en acompañamiento. De manera particular han trabajado mucho en almacenes de cadena. Entonces pueden ser una muy buena alternativa. El programa Agora Colombia va enfocado a personas con discapacidad visual. Es un programa de cooperación internacional. Tiene aliado al SENA, al Instituto Nacional para Ciegos INSI y a la Fundación OCE Latinoamérica de España. Y allí les pueden dar orientaciones de si ustedes quieren vincular a una persona ciega, cómo hacerlo y cuáles son esos pasos que se deben seguir, esos ajustes razonables que se pueden tener. Pacto de productividad, llevan un buen tiempo en Colombia, llevan más de 10 años trabajando este tema. Ellos tienen un modelo para la inclusión laboral en el país, una ruta definida con múltiples actores. También pueden consultar pues con Pacto de Productividad cómo lo pueden lograr. El Servicio Público de Empleo, las agencias públicas de empleo, Agencia Pública de Empleo del SENA, la Agencia Pública Bogotá Trabaja, que es de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los centros de empleo de organizaciones como el Minuto de Dios en Bogotá,
o centros de empleo de universidades. Seguramente allí ustedes van a encontrar los perfiles y la orientación que necesitan. Porque otra de las dificultades que encontramos es que hay problemas entre la oferta y la demanda. Es decir, ustedes demandan un personal, en este caso personas con discapacidad, pero no saben dónde encontrarnos. Y ya más adelante también les voy a mostrar en quién se pueden apoyar, pero en estas entidades que les acabo de mencionar se pueden apoyar para recibir orientación, pero también para buscar la población. Muchas de la población inscribe su hoja de vida allí, va y tiene orientación y ustedes pueden tener más información. ¿En quién también se pueden apoyar? Realice contacto y alianzas con el Comité Municipal de Discapacidad o Consejo Distrital para el caso de las ciudades que son distrito. Son muy importantes porque allí están los representantes de la población. También con organizaciones DEI para personas con discapacidad. Es muy importante porque es que allí está la demanda que ustedes necesitan. Ustedes tienen una oferta, pero a veces no se sabe dónde encontrarla. O la población con discapacidad quiere trabajar. Para el caso de ciudades como Bogotá, Medellín, hay personas formadas, pero no encuentran dónde ubicarse laboralmente. Entonces también pueden, pues ellos acuden y ustedes pueden tener allí esta mediación. También voy a hablar de los deberes de las personas con discapacidad, porque esto no es solamente un deber del empresario y que la persona con discapacidad no haga nada. La persona con discapacidad tiene unos deberes para su inclusión laboral. Y algunos de estos son, primero, capacítese en competencias blandas. Miren, es increíble y lo cuento como experiencia. Cuando yo trabajé en Ágora Colombia encontramos casos en que la persona con discapacidad era muy bueno en su oficio, pero tenía problemas en competencias blandas. Era impuntual, no hacía la tarea como era, tenía problemas de comunicación, tenía problemas interpersonales, llegaba tarde, sacaba excusas, entonces así era muy difícil. Ahora, no son todos, aclaro. Eso es un caso entre miles, pero eso sí es una recomendación para la población con discapacidad. Debe formarse en competencias blandas, debe fortalecer este ítem para que se combine bien pues lo que sabe hacer con otras competencias. Fórmese en una carrera técnica, tecnológica o profesional que le guste. Miren, es increíble. Hay empresas en regiones que quieren encontrar un perfil, pero no lo ubican porque no hay población con discapacidad formada, ¿cierto? Entonces la población debe formarse y también obtenga o fortalezca sus procesos de rehabilitación. Hay personas con discapacidad que no se han rehabilitado, que tal vez no tienen una competencia funcional de pronto en manejo de tecnologías o en manejo del bastón para el caso de las personas ciegas, para los procesos de movilidad o en manejo de TIC. Entonces, eso hay que fortalecerlo porque eso realmente va a crear independencia en la persona con discapacidad, va a crear autonomía, va a crear pues mayor capacidad de trabajo. Infórmese sobre oportunidades de empleo en distintas entidades. Es muy importante que lo hagan las agencias públicas de empleo, los centros de empleo, ¿cierto? Las cajas de compensación. Es muy importante que pues, la población también tenga estos deberes porque si no va a ser muy difícil el tema. Yo quiero de momento cerrar con esta frase para ir a las preguntas, para que interactuemos. Es muy importante, miren, las limitaciones solo están aquí, en la mente. Y no hablo de la discapacidad cognitiva. Hablo de las barreras que colocamos. Hablo de esas barreras mentales que nos impiden que a veces fluyamos. Miren, la inclusión laboral es un reto para ustedes, para la persona que va a trabajar. Yo he tenido experiencia en diferentes cargos, como lo decía, en entidades públicas, privadas, de cooperación internacional. Y para muchas, tanto en lo laboral como en lo académico, la pregunta era esa, ¿y cómo hacemos con usted? ¿Y cómo trabajamos? Si nos da miedo, yo les decía, lo primero es quítese el miedo. Si usted se quita el miedo, vamos a poder trabajar. Uno mismo se encarga de dar las orientaciones al empresario. Mire, trabajemos así, hagámoslo de esta manera, usemos esta tecnología. Hay software para personas con discapacidad visual que es gratuito a través del Ministerio de las TIC, por ejemplo.
Si ustedes quieren hacer accesibilidad a bajo costo, digamos, también se puede hacer. Para personas con discapacidad física, por ejemplo, no es necesario tumbar el edificio para empezar a hacer inclusión laboral, pues en principio habrá que ubicar la oficina en un primer piso, o el tema de teletrabajo, que aunque en Colombia le falta, ya hay unos primeros pasos con los que se puede trabajar el tema. El teletrabajo también es una oportunidad tanto para personas con discapacidad como para cuidadores y va a ayudar al tema. Entonces, miren, las limitaciones solo están aquí en la mente. Si ustedes vencen esas barreras, van a poder hacer una real inclusión de personas con discapacidad. Yo me considero afortunado. No todos tienen oportunidades de inclusión laboral en el momento. Yo la he tenido por cerca de 10 años y doy gracias a Dios porque la he podido tener. Obviamente por mi trabajo, por mi formación, por mi experiencia, pero la he podido tener. ¿Cuál es el mensaje? Para los empresarios, den oportunidades. Hay población afuera que está esperando una oportunidad que se ha formado con esfuerzo. Hay población con discapacidad más formada que hace 20 años y no encuentra las oportunidades. Beneficios ya les mostré cuáles tienen. Y también para las personas con discapacidad, pues hay que salir al mercado, hay que buscar, hay que hacer una buena hoja de vida, hay que golpear puertas. En el sector público, pues existe el decreto, como les decía, el 2011. Ahora, ¿qué cambios hay que hacer también? Yo creo que hay un cambio normativo que tenemos que hacer y es que para algunos empresarios las excepciones tributarias no satisfacen todo. Así que tocará proponer que se reforme y se haga una ley de cuotas como funciona en la mayoría de Latinoamérica. México y Colombia son los únicos dos países de Latinoamérica que no tienen ley de cuotas. En otros países hay una ley obligatoria en empresas privadas. ¿Y por qué yo pienso que esa es una de las soluciones tal vez al problema? Porque claro, la voluntad es importante y hay empresarios que lo han hecho en Colombia, pero hay otros que pues lo dudan y esa ley de cuotas haría que más población con discapacidad ingrese. Hoy en Colombia, según el censo, hay 3.400.000 personas con discapacidad, de los cuales cerca del 30% están en edad productiva, 30-40%, es decir, 1.200.000 personas. Pero solamente el 2% de la población con discapacidad puede terminar una carrera. Y ese también es otro tema. Hay que buscar temas de financiación. Hoy hay más población formada que hace 20 años, pero eso también hay que fortalecerlo. Y todo esto para cerrar esta parte y ya pasar al tema de preguntas y decirles que arriesguense. Miren, arriesguense a que hagamos inclusión laboral. Ese es un reto todos los días, para todos. Para los empresarios que se arriesgaron una vez, hubo un call center muy grande en este país que decidió arriesgarse hace unos 5 o 6 años y hoy tiene 7 personas con discapacidad. Hay una empresa en Pasto que tiene 60 personas con discapacidad. Hay proyectos productivos también. Hay diferentes empresas, almacenes de cadena. Hay empresas del sector privado que decidieron apostarle al tema y que le están apostando. La idea es que ustedes lo hagan. También que los abogados que están aquí puedan apoyar el proceso. Es muy importante que en el tema de derecho se apoye al empresario y a la población con discapacidad, porque a veces no se sabe cómo, por ejemplo, el empresario no sabe cómo acceder al beneficio tributario porque hay un conflicto con la DIAN, porque todavía se está exigiendo el certificado de pérdida de capacidad laboral porque no se ha reformado un artículo de la ley 361. Ese es un tema que habrá que negociar y habrá que decir, el único documento válido hoy es el certificado de discapacidad y bueno, el certificado de pérdida de capacidad laboral en los casos que aplique. Yo los invito a que nos arriesguemos a hacer inclusión laboral, a que este es un proceso, no lo van a hacer de la noche a la mañana, seguramente habrán dudas, habrán aportes, habrán comentarios, pero nada, estamos para apoyarlos, estamos para apoyarlos en este proceso. Van a quedar mis datos de contacto. Lo que ustedes requieran, pues va a ser muy importante para que lo tengan presente. Ese es un proceso que les va a costar tiempo, pero que si ustedes se arriesgan, lo van a dominar y van a ser muy exitosos en él y van a poder vincular más población con discapacidad de la que hay. Yo de momento les
quiero decir muchas gracias. Quiero que pasemos a la ronda de preguntas, todo lo que ustedes quieran consultar o que interactuemos, pues para eso estamos. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Tengo una pregunta desde Valledupar. ¿Qué es empresa con sello incluyente? Bueno, empresa con sello incluyente es un tema que realmente lo está tratando de manejar otros países. En Colombia ese es un tema que aún está avanzando. Ese es un tema que realmente lo maneja sobre todo las cámaras de comercio. Y ese tema lo que busca es premiar un poco a los empresarios que hacen inclusión laboral. En Bogotá, el año pasado, por ejemplo, hubo una premiación sobre este tema en la Secretaría de Desarrollo Económico y este año también recientemente FENALCO destacó a unos empresarios por el tema. Entonces, pues, este es un sello al que pueden acceder quienes logren unas características de inclusión laboral y pues ya a mitad más o menos del año, quienes organizan el evento irán pues dando las condiciones para obtener este sello. Doctor Juan Carlos, desde Manizales, me preguntan, ¿cuál cree es el papel de los médicos laborales en la inclusión laboral? Bueno, yo creo que el papel de los médicos tiene que ver mucho con, primero, concientizar a la persona, ya ahorita que vamos a entrar al tema del certificado de discapacidad, que lo que tiene es una limitación, pero que no le va a restringir 100% las posibilidades. Es decir, hay que analizar cada caso, pero yo pienso que el papel del médico laboral es estar allí, es motivar a que la persona con discapacidad, si efectivamente tiene unas limitaciones en la participación y tiene una restricción por un tema médico, pues es también brindarle apoyo, es decir, mire, usted tiene esta limitación, ¿cierto? Usted tiene esta pérdida de X porcentaje de capacidad, pero usted con lo que le queda de esa capacidad y con entidades de apoyo, puede lograr inclusión laboral. Entonces yo creo que el papel es de orientación, de decirle que su vida no está perdida, que sí, sin duda alguna va a tener unas restricciones y unas limitaciones, pero que sin duda alguna, pues tiene unas capacidades que hay que comenzar a explotar y a mirar, y esos otros sentidos, como dicen muchos, que hay que comenzar a despertar para que se pueda incluir laboralmente. Doctor, desde Cali nos preguntan, ¿qué opina de que exista un proyecto que modifique el fuero de estabilidad reforzada? Bueno, la verdad yo creo que sí se debe modificar un poco, porque hay en casos en que hay que tener la estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, para temas como que uno tenga un despido sin causa justa, por ejemplo, o que hay que proteger a la persona con discapacidad cuando está de planta, pero también la estabilidad laboral reforzada ha sido muy mal utilizada. Y hay casos concretos. Hay en ciudades que, por ejemplo, hay contratistas de prestación de servicios que se quieren atornillar a los cargos, esas personas tienen discapacidad y entonces cuando se les va a acabar el contrato y se demuestra que no son buenos, pues quieren a punta de demandas quedarse en los cargos públicos. Hay personas que pueden llevar 7, 8 y 9 años en estas condiciones y en muchas ocasiones no son buenos. El problema es que los empresarios les da miedo de demostrarlo porque creen que se les va a venir el mundo encima y un problema. Por eso yo decía, si la persona con discapacidad es buena, merece quedarse. Pero si no es buena, pues evidentemente con las pruebas del caso debe salir. Como cualquiera, usted no cumple y se va. Entonces yo creo que la estabilidad laboral reforzada hay que analizarla en cada caso particular, pero sí hay que reformarla. Hay unos derechos que hay que proteger. Digamos, si la persona con discapacidad tiene una situación de, digamos, una mujer tiene una situación de gestación, bueno, hay unos temas que hay que empezar a mirar, pero que si la persona con discapacidad solamente va a acudir a la estabilidad laboral reforzada porque tiene una discapacidad, pero evidentemente se demuestra que no está haciendo su labor, pues sí debe salir como cualquiera. Entonces, sí pienso que se debe modificar en beneficio de unos y de otros.
Doctor Juan Carlos, desde Bogotá, en su experiencia en la Cámara de Representantes, ¿cuál cree fueron aciertos legislativos? Bueno, yo creo que los aciertos legislativos frente a la inclusión laboral, bueno, si lo hablamos desde el Congreso de la República, eh, pues finalmente creo que todo el marco normativo de inclusión laboral, finalmente es un marco que ayuda a que se mejoren las condiciones desde 1997. ¿Hay que hacer ajustes? Sí, pero yo creo que ese es un acierto. Indudablemente hay que hacer ajustes, pero por ejemplo, la ley 361 comenzó a hablar de inclusión laboral, el artículo de la ley 1618 creo que tiene unos aciertos interesantes, ¿cierto? Frente al tema de inclusión laboral. Ya los decretos reglamentarios que sacan las entidades también son un acierto. Ahora, ¿no está todo ganado? Sí, es verdad. Yo creo que hay un reto para el Congreso de la República y es ajustar el decreto 2011 de 2017. Este decreto tiene problemas. Por ejemplo, no habla que la vinculación laboral de personas con discapacidad sea de personas nuevas. Entonces, ¿qué están haciendo muchas entidades públicas? Por ejemplo, si hay una persona que ya está perdiendo su capacidad, digamos, de visión por la edad, lo que hacen es, vaya, saque el certificado de discapacidad rapidito, yo lo paso como persona con discapacidad y como mi entidad pública es pequeña, solo necesita, digamos, 2 personas, con eso cumplí. Entonces yo creo que sí hay que modificar el decreto 2011 en los aspectos de que la contratación sea de personas con discapacidad nuevas, ¿cierto? A quienes ya están en la planta, que también haya un decreto reglamentario para cuidadores para inclusión laboral en temas que ellos puedan desarrollar como teletrabajo. Entonces yo creo que se han hecho cosas. Hubo una bancada por la inclusión en el Congreso de la República hace unos 2, 3 años que trabajó el tema legislativo interesante, pero que en esta legislatura no existe, al menos en la Cámara. Así es que hay que retomar el tema a nivel normativo para que realmente haya un solo proyecto de ley, pero que beneficie a la población, porque cuando hay 10 proyectos de ley, todos se caen porque el uno compite con el otro, porque el uno fusiona al otro. Entonces hay que pensar en cómo hacer un proyecto de ley bien hecho con todas las partes para que pues lo alcancen a aprobar en esta legislatura. Doctor Juan Carlos, desde Medellín, ¿conoce experiencias de emprendimiento de personas con discapacidad? Sí, hay unos emprendimientos interesantes muy asociados a fundaciones, realmente. Sí, digamos que el concepto de emprendimiento no está limitado, pero sí hay muchas fundaciones que tienen el tema. Por ejemplo, en Bogotá existe Café en Señas, o Café sin Palabras, que es un emprendimiento de unas personas sordas que trabajan este tema y pues crearon un sitio para que vayan personas con esa discapacidad y quienes lo atienden son personas con discapacidad, ¿sí? Este emprendimiento, digamos que está en unos temas de consecución de un local nuevo para volver a funcionar, entonces hay que ver si aún está activo, pero este emprendimiento duró un buen tiempo, digamos, en Bogotá. Hay fundaciones que trabajan el tema de con y sin discapacidad, pero digamos que este es uno de los emprendimientos. Pueden haber más, seguramente hay más. Yo conozco, este es el más cercano que yo conozco, ¿sí? También hay empresas, por ejemplo, hoteles en Cartagena y en Cali que han hecho el ejercicio de inclusión, ¿cierto? Eh, También hay que decir que, por ejemplo, hay guías turísticos que se han formado con discapacidad a través del SENA, hay catadores de café, ¿sí? Entonces, hay algunos emprendimientos, pero también hay otras ideas que se pueden comenzar a emprender desde la formación que la población ha recibido. Doctor Juan Carlos, desde Facebook Live nos preguntan, buenas noches, ¿alguna de estas leyes contemplan a los expresidiarios? Pues la ley habla de que la persona con discapacidad, pues se contemplan todos, ¿sí? Digamos que sin excepción, pero que puntualmente tenga un parágrafo que diga que para los expresidiarios debe haber una oportunidad, ¿cierto? No existe. No hay ningún parágrafo, no hay ningún reglamento en lo que yo conozco frente al tema.
sí sería un tema interesante a trabajar desde el Consejo Nacional de Discapacidad con el Ministerio de Justicia, ¿cierto? Para ver cómo en los decretos reglamentarios que existen, tanto en el 2011 para el sector público como pues en el marco normativo, pues haya un parágrafo, ¿cierto? O haya una resolución la cual pues haga que el tema de expresidiarios pueda ser tenido en cuenta como algo particular. Entonces, de momento no existe ningún parágrafo o en ningún decreto reglamentario, pero sí es un trabajo y es una tarea fuerte que hay que hacerlo, así como el tema de víctimas de conflicto armado, que se supone que víctimas con discapacidad tienen prioridad, pero pues a hoy no tenemos cifras de cuántos son, por ejemplo. Desde San Andrés, doctor Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué diferencia habría entre una discapacidad adquirida tardíamente después de estar vinculado y una persona con discapacidad desde el nacimiento? Bueno, si lo hablamos a nivel de funcionalidad, de funcionamiento, y en esto los médicos saben más que yo de este tema, yo me atrevo a dar un concepto, pero pues también hay complementos y es que obviamente los procesos de rehabilitación cambian, ¿sí? Es decir, una persona con discapacidad congénita o de nacimiento o adquirida a temprana edad, pues ha tenido unos procesos de rehabilitación, tienen un proceso de rehabilitación mucho más rápido, ¿cierto? Porque ya lo han adquirido desde la primaria, desde la secundaria, ¿cierto? Mientras que una persona con discapacidad adquirida, pues debe comenzar, lo primero es hacer un proceso de rehabilitación y habilitación. Y si la adquirió luego de trabajar, pues lo primero es que debe tener, primero un acompañamiento psicosocial, o sea, un acompañamiento integral desde lo psicosocial, desde la familia, ¿cierto? También un acompañamiento de la empresa, porque si por ejemplo perdió la capacidad, gran parte de la capacidad laboral después de su ejercicio laboral, pues no es que el empresario diga, sí, listo, yo se hace las diligencias de pronto para una pensión por invalidez o para unos temas y lo dejan ahí. Yo pienso que sí hay unas diferencias muy puntuales y es que hay que revisar el tema de la pérdida de capacidad laboral, hasta dónde la perdió y con lo que le resta, por llamarlo de alguna manera, qué logra seguir desarrollando, ¿cierto? Hay que ver cómo se puede ocupar esa persona, porque es que una pensión no lo es todo. Sí, puede que yo tenga una pensión de invalidez, por ejemplo, si la logro, pero si me quedo en mi casa, no tengo, no sé, procesos de recreación, psicosociales, pues la plata no lo es todo como se dice. Entonces, hay que revisar cuál ha sido esa pérdida de capacidad, hay que ver cuáles son esos acompañamientos desde bienestar empresarial o desde recursos humanos que se dan o que se deben dar para que esa persona pues tenga el tema de salud mental también resuelto más allá del tema económico y finalmente ver qué capacidad, con qué capacidad queda y cómo se puede ocupar esa persona pues laboralmente en otras áreas de la empresa o de pronto en otras actividades por fuera. Bueno, quiero decirle a la audiencia nuestra que estoy escogiendo aleatoriamente preguntas porque hay demasiadas. Desde Bueno, Cúcuta, igual una cosa. Miremos, vamos a mirar hasta dónde alcanzamos y si algo al final, pues por escrito nos quedamos respondiendo algunas, pero me parece muy importante que hayan buenas preguntas y qué interesante que se dé este espacio y que pregunten, que estén participando. claro que sí. Desde Cúcuta nos preguntan, doctor Juan Carlos, ¿considera que la certificación de discapacidad es útil? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, yo creo que es útil porque realmente va a determinar eh, el tema de la discapacidad, ¿cierto? El grado, ¿sí? Es útil porque finalmente va a determinar cuál es el nivel de discapacidad, el grado de discapacidad, y va a servir sobre todo para algunos beneficios. Es útil porque va a poder acceder la persona a beneficios de subsidio de transporte, por ejemplo, en inclusión laboral. Sí, yo creo que es muy interesante por eso, porque finalmente la persona pues va a tener un documento que lo va a certificar y es complicado que tengamos que llegar a eso, pero es que también hay que decir que hay personas que no tienen discapacidad, ¿cierto?
y pasan en los censos como si tuvieran discapacidad, porque son mal caracterizadas, entonces tienen unos beneficios cuando no deben tenerlos. Entonces yo creo que el certificado es importante que quienes no lo tienen aún, pues lo soliciten. Ya en una charla, en 2 charlas anteriores, se explicó suficientemente el procedimiento para la certificación de discapacidad, no me voy a detener ahí, pero creo que es importante. Ahora, ¿qué le falta? Yo pienso que hay que ser muy rigurosos en el tema, ¿cierto? De pedirlo, pero también que todas las entidades se alineen, es decir, que no es que la DIAN pida una cosa y otro ministerio pida otra, no, que el único documento válido en Colombia sea la certificación de discapacidad, en algunos casos será el certificado de pérdida de capacidad laboral, pero ese será otro tema, y en últimas, que se le pueda dar a todos. Yo creo que una de las limitantes que va a tener el certificado a partir de julio es que solo va a ser para un cierto número de personas por el tema de recursos de las entidades territoriales. Entonces yo creo que sí hay que mirar, porque si no alcanzan los recursos, pues esa entidad territorial no va a poder emitir certificados, ¿cierto? Y pues muchas personas se van a quedar sin acceder a algunos beneficios del Estado, lo cual también es preocupante que pues por no tener un documento no se pueda acceder. Bueno, acá tengo otras preguntas por el chat de Etel. Dice, para todos los panelistas, ¿por qué los empresarios les da miedo darle empleo a las personas con discapacidad si ellos dicen que hay más concentración en las personas con discapacidad? Gracias. O sea, ¿por qué esas Bueno, personas más concentradas les da tanto miedo? bueno, yo creo que da miedo y voy a empezar a responder más concretamente para que quepan más preguntas. Yo creo que les da miedo por desconocimiento, ¿cierto? No saben cómo es el proceso de inclusión laboral, creen que uno va a ser una carga, un estorbo, que uno es un problema, que no lo puedo despedir, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es lo primero. O lo segundo, porque algunos tuvieron malas experiencias con alguna persona con discapacidad que tal vez no hizo bien su tarea y pues al final del día dice, no, yo tuve esta mala experiencia y generalizo y no vuelvo a contratar. Entonces yo creo que el tema es por eso y porque no saben qué ajustes razonables hay que tener, pero además creen que los ajustes razonables son carísimos. Voy a dar un ejemplo corto. Por ejemplo, muchos creen que el ajuste razonable para la persona con discapacidad visual, que es un lector de pantalla que se llama JAWS, vale miles de millones de pesos y no lo pueden tener y por eso no lo contratan. Y les quiero contar que el JAWS es gratis en Colombia desde el 2013 a través del Ministerio de las TIC. Entonces yo creo que es por falta de información, tal vez de formación en el tema, por eso les da miedo finalmente el tema de contratar y porque creen que finalmente uno no va a poder en el trabajo. Y yo creo que uno sí lo logra. Bueno, otra pregunta. Buenas noches. Con los procesos de inclusión se genera que se puedan suspender las pensiones por invalidez si la persona ya está disfrutando de este derecho. Bueno, hay algunos procesos que sí, en lo que conozco, no soy abogado y pues si hay algún complemento es interesante. En lo que yo he conocido, sí, algunas pensiones por invalidez se suspenden mientras la persona está laborando, sobre todo en cargos del Estado, tal vez en el sector privado no tanto, pero en cargos del Estado sí, porque uno no puede recibir doble recurso del Estado. Yo no puedo recibir una pensión y también estar recibiendo un recurso. Entonces, en lo que conozco, sí se suspende mientras la persona se encuentra laborando. Bueno, yo quiero acá decir, en mi experiencia, si bien la ley dice que las personas con invalidez pueden volver a trabajar y que no es una causal, mucha gente sí tiene ese temor porque en los procesos de revisión que hacen las entidades de seguridad social, llámese ARLs o fondos, utilizan esa nueva vinculación laboral para decir que pues se ha bajado, digamos, el porcentaje. No siempre pasa, pero las entidades de seguridad social a veces sí lo utilizan como prueba para bajar las pensiones, otras no. Por lo cual yo sí creo como médica, saludista y especialista en seguridad social, que acá hay un vacío, porque en esa revisión sí existe ese temor y aunque no siempre pase, podría ser como una barrera para que las personas con pensión de invalidez se pudieran volver a incluir en el mundo laboral.
Bueno, voy a decir otra pregunta acá. ¿Cree que es importante capacitar a los supervisores y compañeros de trabajo de la persona con discapacidad sobre inclusión laboral? Pero por supuesto, eso es lo importante y hay muchas de las entidades que nombré que lo tienen en su ruta de inclusión laboral. Es decir, un proceso de inclusión sin capacitación al equipo de trabajo que va a estar con la persona con discapacidad no funciona. Es decir, yo puedo tener todos los ajustes tecnológicos, pero lo primero que yo debo hacer es un abordaje a los compañeros. Y no solamente al equipo de trabajo cercano, sino a los supervisores, a los jefes, al personal de vigilancia de servicios generales, para que realmente el proceso sea exitoso. Eso es lo primero que se debe hacer y eso pues es lo que trabajamos en la ruta de inclusión laboral. Bueno, acá me hacen otra pregunta. ¿Cómo abordar el conjunto abogado-paciente para que no se asesore solo para adquirir un ingreso económico y en su lugar sea una persona productiva que aporte a su empresa y al mismo tiempo logre sentirse aportante a la sociedad? Pero yo creo que lo primero es, eh, con el respeto de los médicos que me acompañan, es quitar el concepto de paciente, ¿sí? Uno es persona. Obviamente en el campo de la salud hay que llamarlo paciente, pero en los términos de la Convención de Derechos uno habla de personas con discapacidad. ¿Cómo hablar de esa relación? Pues mire, yo creo que lo primero es que realmente, así como sugerí para los médicos, para los abogados, es exactamente igual. Deben concientizar a la persona que él tiene capacidades, que aparte de adquirir la pensión, que bueno, si se logra, pues maravilloso, pero también hablar de que no se le de que esa persona no se restrinja al poder trabajar. Ahora, ya la doctora Diana lo decía, el problema es que hay un vacío normativo y entonces la persona cree que si se pensiona por invalidez, no puede trabajar en ninguna cosa porque entonces va a ser muy difícil el tema de ingresos o que le van a suspender la pensión. Entonces, de una parte los abogados hacerlo consciente de que él va a quedar con capacidades, con habilidades, que hay que ver en dónde, pero también hay que comenzar a trabajar en una reforma normativa para evitar ese vacío jurídico y que realmente pues la persona con discapacidad pueda seguir percibiendo un ingreso, ¿cierto? Así digamos tenga la pensión para que no se vaya a ver limitado en ninguno de los dos aspectos. Bueno, acá desde Santa Marta nos dicen, ¿conoce casos de organizaciones internacionales que apoyen inclusión laboral en Colombia? Sí, conozco uno en particular, que es la Fundación 11 Latinoamérica de España. La Fundación 11 es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Ellos mediante un convenio de cooperación internacional están con el programa Agora Colombia, que es de inclusión laboral de personas con discapacidad visual. Este convenio es únicamente para discapacidad visual, pues porque la 11 lo tiene como uno de sus principales objetivos. Entonces, ellos están apoyando el tema desde hace 10 años con inclusión laboral de personas con discapacidad. Eh, Hay que mirar quién es más. De pronto en Colombia, a través de la Fundación Corona y Pacto de Productividad, hay algunos temas interesantes allí. Y habría que revisar el tema de la Fundación Saldarriaga Concha para mirar temas de inclusión laboral que ellos puedan estar convocando, ¿cierto? O que ellos a través de cooperación internacional, ellos manejan mucho la cooperación internacional, también se puede revisar qué proyectos hay para el tema. Ahora, aquí quiero anotar algo, y es importante eh, comenzar a buscar también las embajadas. Embajadas también tienen unos apoyos importantes y algunas organizaciones de cooperación internacional también. Bueno, acá Beyer Sánchez nos dice por Facebook Live, si un empleado adquiere una discapacidad y no aporta para su recuperación, ¿qué proceso se debe seguir? Si un empleador no... No, o sea, una una, persona, un ya. trabajador, Ujú. adquiere trabajando la discapacidad, pero no aporta en su recuperación, ¿qué proceso se debe seguir como empresa? Pues lo primero es que la empresa debe notificarlo, ¿cierto? Al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Es decir, que una cosa es que se le
esté proporcionando todos los apoyos, pero si la persona no es corresponsable, se debe notificar y ya el inspector de trabajo tomará las acciones necesarias frente a este tema. Insisto, hay que tenerlo documentado. Es decir, hay que demostrar cómo la persona no está aportando a su recuperación, ¿cierto? Y pues también revisarlo con las ARL, que también es importante y que pues todo el proceso esté documentado. Bueno, esta otra pregunta. En los colegios, ¿conoce experiencias que desde niños se entrenen inclusión de personas con discapacidad? No, no conozco. No conozco el tema. Lo máximo que se está empezando a hacer es la media vocacional con el SENA, pero eso ha tenido algunos inconvenientes porque no son procesos muy accesibles y entonces la persona con discapacidad termina desertando de la media vocacional porque no está acorde a sus necesidades. Entonces, en lo que yo conozco, no. Tal vez han intentado hacerlo, por ejemplo, en algunos colegios donde hay muchos chicos con discapacidad cognitiva, en procesos muy de, por ejemplo, de elaboración de panadería, de bolsas, ¿sí? Entonces, digamos, se enseña un oficio, pero no se continúa para que ese proyecto sea productivo en el futuro. Entonces, interesante que se está enseñando, pero no se trabaja mucho el tema. Tal vez Baris es como los que más han intentado hacer un acercamiento con el tema de voluntarios del alma para que lleguen y hagan esa sensibilización frente a este tema. Esta pues, es parecida a otras, pero ¿considera que los profesionales de salud o los abogados podrían ser una barrera en la inclusión laboral? Yo creo que sí, si no se sensibilizan, se forman y se informan. Pero yo creo que a partir de esta conferencia van a dejar de ser una barrera, porque ya por lo menos van a contar con información y pues con apoyos en cuanto lo requieran pues para este tema. Bueno, acá desde Neiva, buenas noches. Gracias por este espacio tan interesante. Quisiera preguntarle al doctor Juan Carlos Ortiz cuál es el papel parecido de los profesionales de salud y abogados en la inclusión laboral. ¿Cuál sería el papel? No, pues yo creo que el papel es orientar a que la persona, es orientarlos desde el enfoque de desarrollo de capacidades, es mostrar que más allá de un proceso médico legal que se debe hacer indudablemente, es poderle mostrar que la persona va a tener, queda con capacidades, con habilidades y destrezas para poder desarrollar un trabajo u un oficio. Seguramente no las mismas que tenía luego del accidente, de la pérdida de capacidad, pero va a quedar con alguna capacidad. Y sobre todo que ellos conozcan las redes de apoyo, donde pueden enterarse de los procesos de inclusión laboral. Ellos no se las saben todas, pero si ellos tienen un directorio, una información básica y pueden orientar a las entidades más especializadas, seguramente ahí estamos ganando mucho. Bueno, acá hay una que dice, ¿qué opina de las reformas legislativas que existen para dar subsidios económicos a las personas con discapacidad? Bueno, yo creo que eso hay que analizarlo en cada caso puntual. Hay personas con discapacidad que por otras condiciones de vulnerabilidad requieren un subsidio, pero yo sí considero que esos subsidios deben ser temporales y que deben de estar condicionados a que la persona con discapacidad o estudie o empiece un proceso de inclusión laboral, porque si no se va a quedar como el eterno beneficiario del Estado que lleva 20 años siendo beneficiario y no va a pasar nada más. Entonces yo creo que esas reformas son importantes, pero que deben de estar condicionadas a que la persona seguramente tenga unos procesos educativos, ¿cierto? Eso debe ir acompañado a que tenga una educación inclusiva, ¿no? Yo no puedo pretender que la persona con discapacidad en X región del país se vaya a formar en algo si eso no tiene los ajustes razonables. Entonces yo creo que debe ir condicionado a que la persona o tenga un proceso de educación o un proceso de productividad, ¿cierto? Sin duda alguna. Pero también hay que empezar a mirar el tema de la educación inclusiva y es ver cómo hay ajustes razonables, porque si no, de lo contrario, eso no va a funcionar. Ahora, el subsidio es para la persona con discapacidad, no para el cuidador, como está pasando ahora. Y es que muchas veces el cuidador es el que lo tiene, el que dispone de ese recurso, ¿cierto?
pero muchas veces la persona con discapacidad no ve nada o no tiene, digamos, cómo disfrutarlo, ¿cierto? Porque el cuidador es el que dispone de ello. Entonces, pues, hay que revisar cada caso en particular, pero sí creo que debe ser condicionado a unos temas muy puntuales para que no sea beneficiario eterno del Estado. Bueno, entonces hasta acá algunas en las otras redes, algunas otras preguntas. Acá me llega otra pregunta. ¿Conoce programas de inclusión laboral que tengan las administradoras de riesgos laborales para pacientes que sufren un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y quedan con algún tipo de discapacidad? Yo no conozco ninguno. Si hay, chévere saberlo y esa es una campaña interesante, pero en mi experiencia no conozco ninguno. Bueno, listo. Yo hasta acá, no sé, Carlos, las personas que están en Facebook Live, si tienen otras preguntas para el doctor Juan Carlos Ortiz. Doctora Diana, sí hemos tenido preguntas, pero realmente son muy similares a las que ya ha respondido el doctor Juan Carlos. Entonces, por eso aleatoriamente hemos ido como seleccionando las preguntas que son distintas. En este momento no tenemos más preguntas así por el Facebook Live, ni tampoco por el chat interno. Bueno, entonces para terminar, yo quería pedirle, pues primero que todo agradecerle a Juan Carlos, decirle que Maestría es su casa y que esperamos contar muchas veces contigo y con todo tu equipo. Y agradecer a todos los participantes que están en este momento en el chat, en Facebook Live y en todas las redes sociales siguiéndonos. Va a quedar grabada esta conferencia y las diapositivas. Él nos ha autorizado a colgarlas en la página web de Maestría, que es www.maestría con doble S de seguridad y salud en el trabajo.com, como la están viendo en este momento en la pantalla. Y Diana, yo quiero agradecer por la oportunidad, por la posibilidad de haber podido compartir la experiencia. Si quedaron dudas, no hay dificultad. Mis datos de contacto los tienen tanto en la presentación como pues las personas encargadas. Me pueden escribir, me pueden contactar, podemos ampliar el tema, podemos asesorar en las regiones. Yo creo que este tema en las grandes ciudades ya está más o menos resolviéndose, pero hay que llegar a otras regiones del país a donde el tema apenas están haciendo. Entonces, para eso estamos, para hacer un aporte, para aprender de todos. Y recuerden que nada, las limitaciones solo están en la mente, hay que vencer las barreras y seguramente así lograremos o tendremos una inclusión laboral. A ustedes, muchísimas gracias. bueno. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Bueno, y por último, quiero que sí, por favor, Chepe me activa la pantalla para poder compartir. Dígale. Ya, listo. Sí, ya, espera un momentito. ¿Ya está activada? ¿Ya ven la mía? Ya puede. Ya la ven a usted, doctor, usted puede compartir la pantalla, correcto. Bueno, ahí estamos viendo entonces, ya su diapositiva. finalmente solamente quiero hacer, digamos, un anuncio porque acá hay una población interesada. Maestría en este momento tiene un diplomado de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional dirigido a profesionales de la salud, médicos, terapeutas, psicólogos, terapeutas físicos ocupacionales, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, que pretende pues en una metodología blended learning, o sea, blended quiere decir una mezcla que se les voy a mostrar acá, que mezcla lo virtual con la presencialidad virtual. ¿Qué quiere decir presencialidad virtual? Pues quiere decir de que nos comunicamos en un tiempo real, como lo estamos haciendo acá con el doctor Juan Carlos, y también puede combinar la presencialidad física en un aula. El lunes va a haber una conferencia informativa de ese tema, entonces los invitamos a que estén. Y el segundo producto que ustedes ven acá, tenemos un simposio nacional dirigido a abogados, no tienen que ser laborales, sino a cualquier abogado que esté interesado al tema, y a profesionales que no sean del área de la salud, que sean ingenieros o otros profesionales que requieren
conocer sobre los dictámenes, la argumentación, en qué consiste, de una manera clara, concisa, y que necesitan asesorar a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos. Entonces los invitamos a que revisen la página nuestra y allí encontrarán toda la información, y pues el lunes también habrá una charla informativa. Eso es todo. Les agradecemos mucho pues su tiempo, su espacio, y bueno, hago la última cuña. Juan Carlos es un asesor experto en comunicación inclusiva, y entonces para todos los que necesiten temas de asesoría, él también pues es un experto en ese tema. Muchísimas gracias, agradezco a todos entonces su tiempo, y pues me despido. No sé si tengan otras inquietudes, o ya con esto damos por terminado la sesión. Ya damos por terminada la sesión, doctora Diana. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por su presentación, una suficiencia bastante impresionante. Tuvimos personas de casi todas partes del país viendo la presentación del día de hoy suya, y bienvenidos. Lo que le dijo la doctora Diana, maestría también es incluyente y es su casa. Muchas gracias a ustedes, un saludo y bueno, ahí estamos para seguir trabajando por la inclusión. Gracias. Gracias, muchas gracias. Una feliz noche para todos.